coenzimas? pH, temperatura y concentración. Nuestro equipo está conformado por Jetson, Andrea, Sandy. Estamos. Hoy vamos a hablar sobre las coenzimas y cofactores, además de los factores que afectan a la actividad enzimática. ¿Y qué es un cofactor? Los cofactores son moléculas pequeñas necesarias para la actividad de muchas enzimas. Son iones metálicos o moléculas orgánicas que participan con las enzimas en la realización de una actividad enzimática. A los cofactores de naturaleza orgánica se les conoce como coenzimas, que están principalmente en las vitaminas, como tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, biotina, ácido fólico, entre otras. Los componentes iónicos más importantes son el manganeso, el magnesio, el cobalto, zinc, hierro, níquel, potasio y cobre. Una de las principales funciones de los cofactores es sufrir las transformaciones químicas necesarias como oxidación y reducción, entre otras, para llevar a cabo la catálisis enzimática. De este modo, la enzima queda intacta pudiendo llevar a cabo la catálisis de nuevas reacciones, simplemente reemplazando el cofactor modificado por otro nuevo o devolviendo el cofactor a su estado inicial. A los cofactores que se unen fuertemente en la enzima se les llama grupos prostéticos. Este es un claro ejemplo del texto pasado en el que platicábamos. Una apoenzima es la porción proteica que se une a la coenzima. En este caso es donde se encuentran las vitaminas, que va a fungir como el cofactor, que es la porción no proteica, y entonces nos da como tal una holoenzima, que ya es toda la enzima en sí, y que el sustrato es el que se une. La coenzima funge como una especie de llave que se modifica para que el sustrato y la holoenzima puedan unirse de una manera más favorable. El cofactor, que es el no proteico, como lo habíamos platicado, se vuelve en ion metálico o en la molécula orgánica, que es la coenzima, que se encuentra en las vitaminas. La fracción proteica de la holoenzima es conocida como apoenzima. Esta no cuenta con cofactores ni grupos prostéticos, es catalíticamente inactiva, mientras que la parte no proteica se denomina cofactor. Estos pueden ser pequeñas moléculas de la naturaleza orgánica o inorgánica que la apoenzima necesita para ser activa. Ese cofactor no está unido de una manera fuerte a la apoenzima, mientras que el grupo prostético es similar al cofactor, pero su diferencia es que está muy unido a la apoenzima, mientras que se denomina holoenzima a la enzima activa formada por apoenzimas y el cofactor o grupo prostético para que la enzima funcione de una manera más eficiente. Las enzimas se caracterizan por disminuir la energía mínima que se requiere para que un sustrato se convierta en producto. Como vemos en el esquema, el sustrato va a necesitar una energía de activación adecuada para convertirse en producto. La energía de activación va a disminuir si agregamos la enzima específica para el sustrato que necesitamos trabajar. Y, si se fijan, la cantidad de energía de activación va disminuyendo drásticamente y el sustrato va a poder convertirse en el producto final en menos tiempo y con menos energía. La actividad catalítica de una enzima puede estar afectada por diversos factores, como por ejemplo la temperatura. El aumento de la temperatura ocasiona un aumento en la velocidad de las moléculas, tanto de la enzima como de las moléculas de sustrato, y esto va en relación con el aumento de la posibilidad de que ocurra colisiones moleculares tanto entre la enzima como en el sustrato, formándose mayor cantidad de complejo enzima-sustrato, como apreciamos en el esquema entre 0 a 40 o 42 grados aproximadamente. La velocidad de reacción es proporcional a la temperatura y las enzimas tienen una temperatura óptima para su trabajo. En humanos esa temperatura óptima es alrededor de los 37-37.5 grados centígrados. Como vemos en este esquema, también por encima de 40-42 grados, la enzima se desnaturaliza debido a la alta vibración que va a ocasionar el rompimiento de los enlaces de hidrógeno y la molécula enzimática. Esto también va a ocasionar un cambio en la forma de la molécula, deformando el sitio activo e impidiendo que ocurran reacciones entre la enzima y el sustrato. Hay una temperatura a la cual la actividad enzimática es la mayor. A esta temperatura se le conoce como temperatura óptima.
Otro factor importante que puede afectar la actividad enzimática es el pH. Los cambios del pH pueden afectar la unión entre un sustrato y una enzima. Pueden ocasionar la ruptura de diversos enlaces en la enzima. Esto a su vez va a tener como consecuencia un cambio en la forma de la enzima, es decir, del sitio activo, y finalmente la enzima se desnaturaliza. Los valores del pH óptimo van a depender de qué tipo de enzima estemos revisando. Por ejemplo, para aquellas enzimas intracelulares, el pH óptimo va a ser alrededor de 7, un rango de pH ácido entre 1 hasta 6 aproximadamente. Va a ser el óptimo para enzimas digestivas, como la pioxida, por ejemplo, mientras un pH alcalino entre 8 y 12 aproximadamente se considera el pH óptimo para enzimas que se encuentran en la región oral, como por ejemplo la amilasa, que actúa sobre la amiloasa del almidón. La velocidad de la reacción catalizada por una enzima va a depender directamente de la concentración de la misma enzima. Si la concentración de la enzima aumenta, la velocidad de reacción también va a aumentar directamente, como estamos viendo en este esquema. Por otro lado, la concentración de sustratos también va en directa proporción a la velocidad de la reacción hasta cierto punto. Mientras aumenta la concentración de sustrato, la velocidad de la reacción también va a aumentar proporcionalmente, hasta llegar a un punto donde va a encontrarse con mayor concentración de sustrato que enzima. A partir de este punto, cualquier aumento de la concentración de sustrato no va a producir un cambio significativo en la velocidad de la reacción, y esto debido a que los 7 zooactivos de las enzimas van a estar cubiertas por los sustratos, así como los cofactores.